Hola a todos. Hoy tenemos este Lenovo. Es un IdeaPad 3 sin retroiluminación. Vamos a ver cómo hace. Si os fijáis, está encendido, se ve el reloj, se ve todo, pero no tiene retroiluminación. Así que vamos a desmontarlo y a ver qué nos encontramos dentro. ¿Vale? En un minuto lo desmontamos y os enseño. Pues ya la tenemos desmontado. Aquí está el conector de pantalla. No se ve ningún fusible ni nada alrededor del conector. Tenemos el chip aquí de 3,3 voltios. Se ve que han andado algo por ahí. Tenemos que mirar. Pero en este lado de placa no hay nada. Tendríamos que sacar la placa fuera y ver qué nos encontramos en el otro lado. Pero este seguramente ha pasado por haber desconectado la pantalla con la batería puesta. ¿Vale? Así que siempre que tenéis que cambiar la pantalla, ya sabéis, quitar la batería primero y luego desconectar, porque en uno de los lados de la pantalla seguramente serían estos dos pines. Veis que son juntos los primeros dos pines. Este sería el voltaje de 20 voltios. Y si quitáis el conector sin haber desconectado, pues luego pasa lo que pasa, ¿vale? Voy a sacar la placa y enseguida vemos si la podemos reparar o no. Entonces, si nos fijamos aquí, pone FV1 y luego aquí hay otro fusible FI101 y aquí hay otro fusible FA1. Ahora, todos estos fusibles están relacionados con el conector. Aquí tenemos dos pines y este es el voltaje de la fuente principal, que sería voltaje de batería o voltaje de cargador. Y estos tres pines van directamente aquí. De aquí pasan directamente al conector. ¿Vale? A ver, ¿dónde está el conector? Pasan directamente estos dos pines, ¿vale? Estos dos pines es la 19 voltios o 15 voltios si tenemos la batería puesta. Aquí tenemos el voltaje de 3,3 voltios, ¿vale? Y aquí tenemos la entrada. Aquí tenemos un pin de enable que va del PCH y la salida, ¿vale? Este está bien. He comprobado, nos faltan los 19 voltios aquí. Otra cosa que nos falta, que estaba mirando, aquí, si nos fijamos, hay dos fusibles más, uno aquí y uno aquí. Pues aquí pone FA1, FA2, pero FA2 falta, o uno o otro están conectados. Serían 3 voltios creo y este es 1,8 para el micrófono. Y luego tenemos otro aquí que es FI101 y este es para la webcam. Ahora, posiblemente lo que han hecho, han quitado el conector con la batería puesta. Entonces, si comprobamos los otros dos fusibles, este lo he reparado yo, ¿vale? ¿Ves? Hay un cablecito, este está bien. En cambio, FA1, nada, muerto. FI101, nada, muerto. Entonces, tenemos la FV1, que sería la luminosidad, el backlight.
el 19 voltios. Y luego tenemos FA1 micrófono, FI101 la webcam. Vamos a arreglar también la webcam y vamos a arreglar también el micrófono. Para esto vamos a poner un poquito de flux. ¿Vale? Y ahora vamos a arreglar también la webcam. Y el otro lado. Ahora con un poquito de alcohol vamos a limpiar. Y ahora vamos a comprobar de nuevo este. Vale. Ahora vamos a montar la placa y enseguida vamos a comprobar lo que está pasando, si funcionan todos. Funciona la luminosidad, si funciona el micrófono y la cámara. Ahora queda montar todo y listo. Bueno, pues acordar, nunca desconectar el conector de pantalla con la batería puesta. Por hacer esto o del lado de la pantalla cuando cambiéis la pantalla también. No solamente de aquí. Porque aquí siempre hay voltaje de batería. Hay voltaje de 3 voltios que va del PCH, que es parte del procesador en este caso. Va voltaje del KBC, que está en el otro lado. Y va también voltaje, como habéis visto, hacia el micrófono y hacia la cámara.
No cuesta nada quitar la batería primero. Tenemos todo montado, vamos a ver. Le damos al botón. Y ya tenemos luminosidad. Vamos a comprobar la webcam. La webcam nos funciona. Vamos a comprobar el micrófono. Bueno, vamos a probar a través de la cámara también el micrófono. Vamos a grabar un vídeo. Hola, ¿qué tal se oye? Hola, hola, hola. Bueno, pues si os interesa alguna reparación, visitar salvamipc.es. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal se oye? Hola, hola, hola. Bueno, pues si os interesa alguna reparación, visitar salvamipc.es.